todo lo queremos controlar. Y eso no es una vida de fe. Queremos controlar el tiempo. Yo soy uno de los primeros. ¿No? Pero la verdad es que no tenemos control de nada. Esa es la gran verdad. No podemos controlar nada. Por más que yo separe 1 hora de mi tiempo para venir antes, de repente se me baja una llanta. ¿Sí o no? No tengo control. Me choca un carro. No tengo control. En nuestro trabajo de igual manera queremos todo tenerlo bajo control. Y Dios nos llama en esta mañana a vivir como el pueblo de Dios. En el libro de Salmos 68:1 dice: levántese Dios, sean esparcidos sus enemigos y huyan de su presencia los que lo aborrecen. Ahora, ¿quiénes son los que aborrecen a Dios? Los que aborrecen a Dios son aquellos que quieren tener el control, justamente. No te necesito. Yo puedo arreglármelas solos. No te necesito. ¿Quiénes son los que aborrecen a Dios? Los que no oran. Usted mira, pero pastor, ¿no? ¿Cómo es posible? Cuando nosotros no dependemos de Dios, uno de los síntomas, uno de los señales es que no oramos. ¿Qué le estamos diciendo con nuestra actitud de no orar, de no buscar a Dios? ¿Qué estamos diciéndole? No necesito de ti. Cuando no leemos la palabra de Dios para buscar sabiduría, para llenar nuestro corazón con las promesas, la palabra de Dios, cuando no leemos nuestra Biblia, ¿qué le estamos diciendo a Dios? No necesito tu sabiduría, puedo arreglármela solos. Cuando tenemos algún problema, alguna dificultad, y en lugar de buscar en Dios, buscamos soluciones terrenales, humanas, en nuestras propias fuerzas, ¿qué le estamos diciendo de Dios? No te necesito, puedo arreglármelas yo solo. Bueno, después de ese látigo, vamos a entender lo que es la gracia de Dios. Yo me quedé sorprendido y tuve que arrepentirme varias veces, hermanos, mientras preparaba esto, porque yo me doy cuenta que, wow, no estoy viviendo como debería de vivir el pueblo de Dios. Dios nos invita a experimentar tanto su amor incondicional como su amor que nos guía hacia la santidad. Wow, 2 cosas: el amor incondicional y el amor que nos guía a la santidad. ¿Qué nos guía? ¿Cuál es esa área? El amor incondicional, todo lo entendemos, ¿no? La salvación es por gracia, decimos. Pero ¿cómo es el amor que nos guía a la santidad? La Biblia dice: Dios al que ama, disciplina. Y eso no queremos entenderlo. Eso no queremos aceptarlo. Solamente lo primero nomás, el amor incondicional de Dios. Y después nos vamos quejando de Dios en la vida. ¿Por qué me pasan a mí todas las cosas? No sé si usted alguna vez se ha sentido, yo en varias ocasiones he sentido que Dios no me quiere. Dios tiene sus favoritos. ¿Y a mí por qué no me escucha? ¿Por qué no me oye? ¿Por qué no me responde el Señor? ¿Alguno se ha sentido así? ¿Se ha sentido abandonado? Como que Dios... Vamos a entender ahora justamente por qué ocurren estas cosas. Vamos a la siguiente diapositiva. Las 2 dimensiones del amor divino. Hay 2 dimensiones. Digan todos, 2 dimensiones del amor divino. En el Salmo 68 del 2 al 3 dice: como es lanzado el humo, los lanzarás. Como se derrite la cera delante del fuego, así perecerán los impíos delante de Dios. Mas los justos se alegrarán, se gozarán delante de Dios y saltarán de alegría. Las 2 dimensiones del amor de Dios. Es muy importante, hermanos,
su vida va a ser transformada si usted llega a entender el mensaje de esta mañana. Primero, el amor incondicional. Dios ama a todos sin distinción. Su gracia está disponible para cada persona, sin importar su origen o condición. Ese es el amor incondicional de Dios. Dios ama a todos. Todos podemos sentir el amor de Dios. Podemos estar seguros que Dios nos ama. Ahora, la otra dimensión, el amor condicional. El Señor espera que respondamos a su gracia. Debemos de vivir en gratitud y obediencia a su palabra. Esa es la otra dimensión. Por ejemplo, mientras yo meditaba en esto, buscaba un ejemplo en la Biblia. La Biblia dice que Dios, muchos son los llamados y pocos los escogidos. Muchos son los llamados, pocos los escogidos. ¿Qué significa eso? Que Dios ama, Dios quisiera que todos estén en el ministerio, pero algunos no califican. ¿Entienden? Pocos son los escogidos. Cuando usted escoge, por ejemplo, ¿cuántos han escogido frijoles? Que a veces hay frijoles chancados, a veces hasta con piedritas, y nuestra mamá nos mandaba a escoger, ¿sí o no? Hay unos frijoles ahí resecos, entonces escogíamos, apartábamos la piedrita y el frijol. Eso es escoger. Del mismo modo el Señor, hermanos, nos llama a todos, pero no todos son escogidos. No todos son escogidos. Porque aunque Dios nos escoja, sigue siendo gracia de Dios. Sigue siendo la gracia de Dios. Dígale que está a su costado. Sigue siendo la gracia de Dios. Es decir, si tú calificas y Dios te ha escogido, tampoco te mereces. ¿Entienden? Si Dios te ha escogido, tampoco te mereces. Porque Él te escogió, ¿por qué? Por gracia. Por gracia. No es por tus méritos. Sigue siendo gracia. Por eso, entender estas cosas nos hace mantenernos en un espíritu de humildad y dependencia de Dios. Dios no escogió a sus discípulos porque calificaban con grandes talentos, dones. Si no fue el llamado, fue por gracia. Entonces, tenemos que entender estas dos dimensiones de Dios para centrar bien nuestra vida, hermanos. Centrar bien nuestra vida. Es importante que nosotros estemos calificados. Ese es el primer paso. Tanto para recibir las bendiciones de Dios, califiquemos. Una de las condiciones para recibir las bendiciones de Dios, ¿qué es? La fe. Sin fe es imposible agradar a Dios, porque todas las cosas se reciben por fe y para fe. Eso es una calificación, es una de las condiciones. Cuando yo tengo fe, me hago apto, no me merezco. ¿Entienden la diferencia? Cuando usted tiene fe, usted se hace apto para recibir la bendición de Dios, pero no es porque usted tiene las condiciones, se merece, porque sigue siendo gracia. Amén. Vamos a entender esto. Algunos me están mirando ya medio raro. Me dice, pastor, ¿qué está hablando esta mañana? Hermanos, yo me quedé sorprendido realmente y humillado delante de Dios, porque yo soy controlador por naturaleza. Por mi experiencia que he vivido, dejé de confiar en mis padres, dejé de confiar en el mundo y empecé a valerme por mí mismo desde muy pequeño. Tuve que aprender a controlar las situaciones difíciles de la vida, y cuando me casé también quise controlar a mi esposa, a mis hijas,
Y siempre me gusta tener, hasta de viejo, me gusta tener el control de todas las cosas. Por eso llego temprano, ¿no? Para tener control, seguir teniendo control. Pero ¿saben qué, hermanos? Todo depende de Dios, al final de cuentas. Puedo hacer todas las calificaciones necesarias, pero al final digo, Señor, tú tienes el control de todas las cosas. Yo voy a calificar, yo voy a hacer todo lo que está a mi alcance, pero al final tuya es la decisión. Al final depende de ti. La gracia que transforma. Efesios 4:22 dice, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos. Despójense del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos. Dios nos está llamando a una transformación en nuestra manera de vivir. Antes estábamos en el mundo, y en el mundo pues no teníamos a Dios, por lo tanto no dependíamos de Dios, vivíamos como nos daba la gana y no dependíamos de Dios. Pero un día Dios nos llamó, un día el amor de Dios nos alcanzó, que también fue por gracia. Dice el llamado. Dios nos busca primero extendiendo su mano de amor hacia nosotros. Siempre debemos de recordar de dónde Dios nos sacó, cómo Dios nos encontró. Ninguno de nosotros, ni siquiera el apóstol Pablo puede decir, justamente yo me merezco. Todo lo que he logrado es por mi esfuerzo, por mi talento, por mi sabiduría, por mi capacidad. Ni él siquiera. Entonces, si nosotros tenemos presente constantemente de dónde Dios nos sacó, vamos a depender de él. Señor, gracias, que tu gracia me alcanzó, tu gracia fue extendida hacia mí. Yo no merecía que tu amor me alcance, pero fue tu gracia la que me alcanzó. En segundo lugar, el encuentro. Reconocemos su gracia y aceptamos su salvación con humildad. Es decir, el amor de Dios es el llamado. El encuentro, aquellos que aceptan por fe al Señor Jesús en su corazón. Aceptan depender de Dios. Cuando nosotros decimos, Señor, yo te acepto como mi Señor. ¿Saben lo que significa eso? Muchos somos inconscientes, lamentablemente. Decir, te acepto como mi Señor, da una connotación de la época de la esclavitud, donde un señor era dueño absoluto aún de la vida de sus esclavos. Eso es, cuando nosotros por eso aceptamos al Señor, le estamos diciendo, tú eres mi Señor, tú mandas, tú ordenas, yo dependo de ti. El esclavo ni dependía, su alimento dependía ¿de quién? De su amo. Si el amo quería, le daba, si no quería, no le daba. Su casa dependía de su amo, su familia dependía de su amo. Si el amo quería, la raptaba a su hija, se la llevaba a su casa y convivía con ella, porque él no era dueño de nada absolutamente, y tenía que someterse a las reglas de su amo, sin dudar ni murmurar. Eso es lo que nosotros le decimos al Señor cuando le decimos, Señor, yo te acepto como mi Señor y Salvador. Pero muchos de nosotros, aunque hemos hecho eso, no vivimos de acuerdo a eso. Seguimos queriendo, ¿qué cosa? Tener el control. No dependemos de Dios. Las decisiones las tomo yo, no Dios, a través de su palabra. No dependemos de Dios, no nos humillamos ante Dios. Y vivimos orgullosos, vanagloriosos, soberbios. Y ese no es el espíritu que Dios espera de su pueblo. Como les digo, algunos ya están sintiendo medio raros, pero cuando yo empecé este estudio, Dios me estaba dando
Hermanos, he descubierto tantas cosas que yo he vivido equivocadamente. Punto 3 dice la transformación. El Espíritu Santo obra en nosotros, cambiando nuestro corazón día a día. Ni siquiera el cambio depende de mí. ¿Cuántos de nosotros hemos querido tener el control de nuestra vida? Aún de nosotros mismos. Voy a cambiar en el nombre de Jesús, voy a tomar. Y hemos decidido, pero ni siquiera eso depende de ti. Wow. ¿Qué de bueno podemos haber en nosotros entonces, al final de cuentas? ¿Qué hay de bueno? Todo, como decía Pablo, lo que soy y todo lo que tengo, lo he recibido de ti, Señor. Eso se llama tener un corazón humilde, un corazón agradecido, un corazón dependiente de Dios. ¿Saben qué, hermanos? Vivir una vida con control es una vida estresante. Es una vida estresante. Ya por eso estoy mal del corazón. Porque es verdad. Vivimos estresados, tensados, amargados, resentidos. Y un montón de enfermedades se nos genera porque no dependemos de Dios. En tu trabajo de igual manera, ¿no? Pensamos que es nuestra capacidad, nuestra inteligencia, nuestra sabiduría, la pepa que nos manejamos. Yo no puedo decir eso, pero pensamos que todos los merecemos. Los títulos. Tengo título, por lo tanto me merezco yo. Me merezco esa chamba. Más bien deben dar gracias que yo esté trabajando ahí. Pero ¿qué dice la palabra? Wow. Estamos hablando acerca de vivir como el pueblo de Dios. Es lo que yo quiero que ustedes capten. Vivir como el pueblo de Dios. ¿Y cómo vive el pueblo de Dios? El pueblo de Dios vive humilde ante su Señor, dependiente de su Señor. Amén. Dependiente de Él. Vamos a continuar. Siguiente diapositiva. Aceptando nuestra condición. Dice, Salmo 68 del 4 al 6. Cantad a Dios, cantad salmos a su nombre, exaltad al que cabalga sobre los cielos. Jehová es su nombre. Alegraos delante de Él. Padre de huérfanos, defensor de viudas es Dios en su santa morada. Dios hace habitar en familia a los desamparados, saca a los cautivos a prosperidad, mas los rebeldes habitan en tierra seca. Aceptando nuestra condición. Hermanos, tenemos que vivir aceptando nuestra condición. Aceptando nuestra condición. ¿Qué somos? Huérfanos, como dice el Señor. Dios es padre de huérfanos. Quizás no hemos sido huérfanos de padres humanos, pero siempre nos hemos sentido huérfanos, que aunque tuvimos progenitor, nunca tuvimos un padre. Pero Dios es padre de huérfanos, defensor de la viuda. ¿Cuántas mujeres sin maridos? O aunque tengan marido, pero tienen marido que más bien les hacen sufrir, lo traicionan, la decepcionan. Dice, defensor de viuda es Dios. Dios hace habitar en familia a los desamparados. ¿Cuántos de nosotros a veces nos sentimos desamparados? Yo he llegado con todas esas cosas, hermanos, a Dios. Con todas esas cosas. Por eso solamente, ¿qué puedo decirle a Dios? Solo gracias. Solo gracias. No hay nada más. No puedo de qué ufanarme, de qué vanagloriarme, de qué enorgullecerme, si todo lo he recibido de Dios. Saca a los cautivos a prosperidad, a los que están atados, cautivados por vicios,
por malas decisiones, malas costumbres, y los lleva a prosperidad. Mas los rebeldes habitan en tierra seca. Vamos a ver entonces 3 de estas áreas. Debilidad. Nuestra fragilidad nos acerca más a Dios. Cuando somos un pueblo dependiente de Dios, cuando somos conscientes de nuestra condición, entonces esa debilidad nos hace más dependientes de Dios. Cuando somos conscientes de nuestra debilidad, ¿cuántos nos hemos dado cuenta? Cuando van bien las cosas, ni nos acordamos de Dios, ni oramos, ni asistimos. A veces cuando me da ganas, nomás vengo a la iglesia. Cuando me da ganas, nomás leo la Biblia. Pero cuando tengo problemas, tengo dificultad, ahí busco a Dios. Entonces, ¿saben por qué pasa eso? Porque nos olvidamos de nuestra debilidad. O nos olvidamos que somos débiles, que no podemos resistir la tentación en nuestra capacidad humana. Necesitamos de Dios para mantenernos firmes, fuertes. Necesitamos la sabiduría de Dios para tomar buenas decisiones. Entonces, miren, aceptar nuestra condición, aceptar nuestra debilidad, nos va a hacer permitir depender de Dios. Segundo, la humildad. Reconocer nuestra necesidad de Dios es el primer paso hacia la verdadera sabiduría. La Biblia dice, el principio de la sabiduría es el temor del Señor. ¿Qué significa eso? Significa que yo necesito la sabiduría de Dios para tomar buenas decisiones. Y para hacer eso yo necesito ser humilde, buscar en su palabra, redarguir en su palabra. Señor, ante esta situación difícil que me toca, ¿qué me aconsejas? Voy a la palabra. ¿Qué dice tu palabra respecto a esta situación que tengo que resolver? Y en tercer lugar, dependencia. Todo lo que tenemos viene de Dios. Vivir consciente de esto nos mantiene cercanos a Él. Dígale que está a su costado, todo lo que tenemos viene de Dios. Amén. Todo lo que tenemos viene de Dios. Así es, hermanos. Vamos al siguiente. No quiero entrar muy profundamente, pero quiero que los conceptos se queden claros. Vamos a ver ahora el poder de la oración del débil. El poder de la oración del débil. Salmo 68, 7 a 10, dice la palabra de Dios. Oh Dios, cuando tú saliste delante de tu pueblo, cuando anduviste por el desierto, la tierra tembló. También destilaron los cielos ante la presencia de Dios. Aquel Sinaí tembló delante de Dios, del Dios de Israel. El poder de la oración del débil. Aquí ocurre a veces, hermano, un poco de confusión. Y es que algunas personas no han entendido, yo dentro de ellas, como les digo, Dios me ha revolcado aquí totalmente. Dios me revolcó totalmente. Pensamos que porque oramos merecemos respuesta de Dios. ¿Cuántos se merecen de Dios? No. Ni porque oramos merecemos de Dios, porque todo es gracia. Todo es gracia. Es la gracia de Dios. No quiero hablar del ayuno, algunos me van a mirar feo, pero también tengo que decirle, tampoco porque ayunamos nos merecemos nada de Dios. ¿Por qué? Todo es por gracia. Gracia. La gracia de Dios me mantiene humilde, me mantiene para no tomar el control. Yo no puedo hacer nada, absolutamente.
Tengo que aprender a depender de Dios. Eso me va a hacer vivir en paz. Me va a traer tranquilidad. Aunque yo tengo que ser calificado. Esto es importante recordarlo. Porque no se trata de que ya entonces, como el pastor dice que todo depende de Dios, entonces yo no hago nada. No oro, no ayuno, porque todo es por gracia. No lo estoy diciendo. Una de las condiciones para recibir de Dios es estar calificado. Y una de las calificaciones es tener fe. Amén. Una de las calificaciones para recibir de Dios es por fe. Otra de las calificaciones es humillarnos delante de la presencia de Dios. Es otra calificación. Yo necesito estar calificado para recibir de Dios. Y aunque lo reciba de Dios, no es por mis méritos. No es por mi gran fe. No es por fe. Es por gracia. Es por gracia. Tengo que seguir manteniendo eso presente. Yo tengo que entrar a ser calificado para recibir la bendición de Dios, para recibir la sabiduría de Dios, para todas las cosas. Pero, aunque yo califique, no me hace merecedor. No me hace merecedor. Dios no está obligado porque yo califico, tiene que darme. No, porque sigue siendo ¿qué cosa? Por gracia. Por gracia. Wow. Esto a mí realmente me conmovió enterarme de estas cosas. Punto 1, reconocimiento. Aceptamos nuestra incapacidad y dependencia total de Dios. Hay que reconocer que somos incapaces y que solo dependemos de Dios. Solo dependemos de Dios. ¿Tú tienes alguna necesidad? Sí, tienes que calificar, tener fe, conocer la voluntad de Dios es otra de las calificaciones. Es estar escogido ya. Candidato tiene fe, conoce mi voluntad, muy bien. Conocer la palabra de Dios, eso está bien. Califico, pero no merezco. Si no, es por gracia, porque Dios sigue siendo soberano. Dios sigue siendo soberano. Dios no tiene la obligación de darnos nada. Sigue siendo gracia. La salud que tienes sigue siendo gracia. Por más que hermanos, por más que te cuides, por más que comas sano, tu vida, ¿qué es? Es gracias. Es gracia de Dios. Clamor. Punto 2. Elevamos nuestra súplica al Señor con un corazón sincero. Es otra calificación. Un corazón sincero. Califico, pero tampoco me lo merezco. Es por gracia. Yo necesito clamar a Dios. Suplicar a Dios. Pero aún eso no me hace merecedor. Siempre es la gracia de Dios. Gracias, Señor. Siempre sigue siendo la gracia. Siempre sigo siendo esclavo. Nada merezco. Nada merezco. Sigue siendo la gracia de Dios. En tercer lugar, la respuesta. Dios responde fielmente mostrándonos su poder en nuestra debilidad. Dios responde fielmente mostrándonos su poder en nuestra debilidad. Es decir, Dios, una de las cualidades de Dios es que Él es fiel. Él es fiel. Él nos va a responder. Nos va a responder. Nos muestra su poder en nuestra debilidad. Es decir, si nosotros nos mantenemos con un corazón contrito y humillado, clamando a Dios, dependiendo de Él, Él nos va a responder, pero esa respuesta también es por su gracia. No es favor merecido, no es que me lo merezca, es también por gracia de Dios. Wow.
¿Cuánto necesitamos humillarnos delante de la presencia de Dios? ¿Cuánto necesitamos conocer al Dios soberano? ¿Cuánto necesitamos entender, hermanos, el corazón de Dios? Muchos de nosotros vivimos con una actitud altanera, una actitud autosuficiente, una actitud autocontroladora. Vivimos como si Dios no existiera, como si todo dependiera de nosotros. Y no es así. Todos nosotros necesitamos depender del amor de Dios. Cuando nosotros llegamos a entender eso, cuando yo llegué a entender esto, solamente puedo decir gracias, Padre. Nada merezco. A pesar de que soy controlador, hermanos, yo quiero ser puntual, quiero ser honesto, quiero leer la palabra, quiero ser estudioso de la palabra, quiero servirle, quiero agradarle, quiero ser buen padre, buen esposo, quiero ser todo lo bueno, pero ni eso me califica. Todo es por gracia. Solo puedo decirle gracias. No hay otra forma, no hay otra cosa. Mantener ese espíritu, ese corazón agradecido. Vamos a ver ahora otra de las condiciones para vivir como un pueblo de Dios. Otra de las condiciones para vivir como un pueblo de Dios es manteniendo la sed espiritual. Salmo 68, 9 y 10 dice: abundante lluvia esparciste, oh Dios, a tu heredad exhausta tú la reanimaste. Los que son de tu grey han morado en ella. Por tu bondad, oh Dios, has provisto al pobre. Mantener la sed espiritual. Escuchaba al culto Guadalupe. ¿Cuántos conocen al culto Guadalupe? Y él, en todas sus locuras que dice, yo entendí algo bien interesante. Él dice, como un testimonio, contando a otra persona que estaba entrevistando. Dice: hermano, tú sabes, mi generación, ¿por qué conquistó grandes logros? ¿Por qué hicimos lo que hicimos? Mira, yo no soy un buen jugador. No soy. Por ser grande soy torpe. ¿No? Torpe. Pero ¿sabes cuál es la diferencia? Tengo hambre de triunfo, tengo hambre de conquista, tengo hambre. Y uno de sus grandes dichos que lo saca en el YouTube: ¡tengo hambre! ¿Cuántos ya no tienen hambre de Dios? Ya es suficiente, pastor. Ahorita mismo ya están diciendo: ya, pastor, ya cambie de tema. Ya es suficiente, ya me la sé ya. Hermanos, para vivir de acuerdo al pueblo, lo que debe ser de Dios es mantener la sed espiritual. No conformarnos con ayer, el año pasado, la semana pasada, que sentiste la presencia de Dios, que tuviste una experiencia maravillosa con Dios. Eso no es todo. Mantener siempre la sed espiritual. Yo no sé cuántos de nosotros, hermanos, habremos experimentado en algún momento. ¿Se acuerdan ustedes del primer amor? No de su novia ni su novio, estoy hablando del primer amor por Dios. Esa sed que teníamos, hermanos. Yo no me faltaba un solo día a la iglesia. Todos los días quería estar en la casa de Dios, orando, leyendo la Biblia, cantando, alabando. Medio loquito yo era. Los hermanos ya se aburrían de mí ya. Querían botarme ya. Pero tenía sed de Dios. Sed de Dios. Buscar, satisfacer esa sed de Dios. Y muchos hoy ya no tenemos sed. Ya no buscamos a Dios como esa alma sedienta que un día conocimos al Señor. Ya estoy muy satisfecho. Ya no tengo sed.
No, sí, yo conozco a Dios hace 30 años. Yo era así. Hace 10 años, tú supieras, hermano, yo ayunaba, predicaba, hablaba en lenguas, me tiraba un salto mortal y todo lo demás. ¿Y ahora por qué ya no? Porque no tienes sed de Dios. Ya no vas a la roca a pedirle agua, porque ya te sientes satisfecho. ¿Y con qué lo has satisfacido? ¿O con qué lo has satisfecho? ¿Es la palabra correcta? ¿Cuál es? ¿Con qué lo has saciado? Esa es la mejor palabra. Plata, posesiones, pareja. Mi pareja es más bonita que de todas. Estatus. Ya no tenemos sed. Por las cosas de Dios. Ya estamos satisfechos con las cosas de Dios. Hasta ahí nomás, ¿para qué tanto? No, a mí me dijeron, cuando yo en los primeros años, yo quería orar y orar y orar y orar. Los ancianos se reunieron un día y me llamaron la atención, me disciplinaron. Hermano, ¿por qué oras tanto? Ya basta ya. Oras mucho ya. Parece pentecostal. Nosotros no tenemos esa costumbre, por si acaso. La oración, la sed de Dios no es exclusividad de los pentecostales, aunque somos pentecostales nosotros. ¿Sabían ustedes? ¿Son pentecostales o no? A ver, algunos dicen, no, yo soy bautista. Somos pentecostales porque tenemos experiencia con el Espíritu Santo. Si no fuera por el Espíritu Santo no estaríamos acá, pues, hermanos. Pero esas experiencias ya no las seguimos buscando. Ya no tenemos sed de Dios. Ya no nos humillamos ante la presencia de Dios. Yo tengo sed de Dios. Yo quiero cada día llenar mi corazón de Dios. En las alabanzas no solamente aleluya, gloria a Dios. Y me acuerdo la primera experiencia. Ay, como me veían a mí tan afanoso por las cosas de Dios, los hermanos cometieron el error de nombrarme director de alabanza. Era una pequeña iglesita ahí, a la antigua, ¿no? Con su pandereta, el director salía con su pandereta y cantaba sus coritos. Me sabía unos cuantos coritos y entonces me dijeron, ese hermano, fuego, aleluya, gloria a Dios. Y era la primera vez que yo pasaba al frente, hermano. Nunca había visto el rostro de los hermanos así como lo estoy viendo a ustedes ahora. Porque yo estaba extasiado en la presencia de Dios cantándole. Y cuando me dijeron, pase usted adelante y diríjanos la alabanza porque no ha venido el que cantaba hoy día. Pasé al frente y empecé a alabar al Señor con fuego. Empecé a alabar al Señor con entusiasmo, con alegría, con gozo. Y yo veo a los hermanos, alabaré, 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 alá. Me acuerdo de esa experiencia, hermanos. No pude seguir, 5 minutos, paré la alabanza. Y creo que fue mi primer mensaje que prediqué ahí. Lo sacudí de la... Hermano, yo no, ni a mí me gusta lo que ustedes están cantando. Imagínense a Dios. Eso es un insulto. Eso no es una alabanza. Bueno, entendieron, los hermanos pues estaban acostumbrados a cantar así. Yo no sabía. Pero hermanos, así es. Por eso cada vez que uno viene a la casa de Dios, desde que usted ingresa debe venir con expectativa, con sed de Dios. Quiero ir a la casa de Dios porque tengo sed de Dios. Quiero alabar en su presencia, tengo sed de Dios. Quiero escuchar su palabra porque tengo sed de Dios. Quiero servirle porque tengo sed de Dios. No porque me han puesto adelante, sino porque quiero experimentar, tengo sed espiritual. Yo no puedo vivir sin tener esa experiencia, esa sed espiritual.
Ahora ya saben los músicos lo que yo pienso, aunque nunca se los he dicho. Pero mejor es que se enteren así. Eso es la verdad. Necesitamos sed, tener sed de Dios, sed de su palabra, sed de su presencia. ¿Cuánto necesitamos tener esa experiencia? Hambre de la palabra, deseo de comunión. No venimos por cumplir, venimos porque quiero tener comunión con mi Padre. Quiero escuchar el consejo de mi Padre. Quiero escuchar la palabra de mi Padre. Deseo tener esa experiencia de escucharle a mi Padre. Así, con esa actitud, debemos de venir, hermanos. Las bendiciones en perspectiva. Vamos a avanzar. Ya voy a terminar, no se preocupen. En el Salmo 68, del 11 al 13 dice: el Señor daba palabra. Había grande multitud de las que llevaban buenas nuevas. Huyeron reyes de ejércitos, y las que se quedaron en casa repartían los despojos. Bien que fuisteis echados entre los tiestos, seréis como alas de paloma cubierta de plata, y sus plumas con amarillez de oro. Las bendiciones. Cuando nosotros, hermanos, nos mantenemos en esa actitud de humildad, dependencia, con sed, hambre de la palabra, comunión con Dios, hermanos, a Dios, su gracia, extiende su gracia, extiende su favor sobre nosotros. Gratitud continua. Cada bendición debe llevarnos a agradecer más profundamente la salvación. Cada bendición debe llevarnos a agradecer más profundamente la salvación. Hermano, cuando Dios contesta tus oraciones, no significa que ahora ya dejas de orar por eso. Tienes que seguir orando, pero ya no pidiendo, sino agradeciendo por la respuesta que Dios te ha dado. Esa debe ser nuestra actitud. Agradecer a Dios. Gracias, Señor. ¿De dónde me sacaste? Gracias por las bendiciones. Gracias, Señor, por el trabajo. Gracias por la familia, Señor. No es porque yo sea inteligente, que sea bueno, sino es por gracia. A ti te ha placido, Señor, darme estas cosas. Segundo punto, humildad preservada. Las bendiciones no deben alejarnos de nuestra dependencia de Dios. Las bendiciones no deben alejarnos de la dependencia de Dios. A veces, hermano, cuando vienen las bendiciones, nos alejamos de Dios. Mientras tenemos necesidad, ahí estamos, atrás de Dios. A veces queremos instar a todos. Tenemos que orar, tenemos que buscar todo, pero cuando ya tu bendición ha llegado, ya no quieres hacer eso. Punto 3, testimonio vivo. Nuestras bendiciones son para glorificar a Dios, no para exaltarnos. Las bendiciones son para glorificar a Dios, no para creernos, enorgullecernos, vanagloriarnos. Es que yo soy más santo que los demás. Es que yo oro más que los demás, por eso Dios me da. Nada es por nuestros méritos, todo es gracia. Eso nos va a mantener humildes. Tengas mucho, tengas poco. Todo lo hemos recibido de Dios. Por eso no hay nada de qué vanagloriarnos. No hay nada de qué vanagloriarnos. Porque todo